música empezó en los ochentas con la mejor música del mundo. Yo toda la vida amé esos discos, les decíamos long play. Eh, y los recuerdos más gratos que tengo es porque el que ahora es mi esposo, que fue mi novio de toda la vida, pues el único amor de mi vida, cada que cumplíamos un mes de novios me mandaba un ramo de flores y por la noche cuando iba a hacerme la visita me llevaba de regalo un long play. Entonces, él señalaba que en el estuche del disco aparecían las canciones, los nombres de los autores, el tiempo que duraba cada canción. Entonces, él me señalaba con bolígrafo algunas de las canciones y eso quería decir que me las estaba dedicando. Discos porque mi papá era muy melómano y él tenía muchos discos. Entonces yo lo que hacía era que tenía conectado, digamos, el tornamesa de mi papá a la grabadora de cassettes. Entonces le grababa discos a mis amigos que nadie tenía porque estaban conectados en el mismo equipo. Lo que hacía mi mamá era grabarme cuando tocaba flauta. Con el mismo práctico, colocaba el cassette o colocaba el micrófono y yo tocaba flauta. Entonces aparecieron los Walkmans y pues como buen adolescente pues yo tenía que tener mi Walkman. Cuando salió el primer Discman portátil, que no era tan portátil, pero se usaba como con una maleta, era grandísimo y pesadísimo. Y me acuerdo de salir a caminar, de a trotar con ese maletín. Era bastante simpático, pero pues obviamente en esa época era una cosa muy especial. Los CDs no se conseguían tan fácil, la música empezó a salir y empezó obviamente con las bandas en música en inglés y poco a poco se fue ampliando un poquito a otros géneros musicales. Yo tengo muchos CDs. Había un sitio muy famoso que se llamaba Tower Records, que queda en el centro andino y bueno, era un sitio, fue muy importante en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos había una tienda muy famosa que se llamaba Virgin y uno pues iba y compraba los discos. em, pues se volvían como objetos. Es que creo que lo más bonito de todo es que había un objeto alrededor de oír música. Ahora la música es un poco etérea porque pues uno hace play en Spotify y ya. Los audífonos gigantescos, nada de AirPods ni nada de esas cosas. Y con eso pues uno andaba por todo lado con el Walkman para después de varios años quedar medio sordo. Entonces con el de grabar se podía poner una emisora y grabar en el cassette la canción que uno quisiera. El problema de escuchar la emisora, podían poner propagandas a la mitad de la canción, le dañaban a uno la grabación. Y estaba pues con los dedos ahí en el reproductor de música grabando la canción apenas sonara. A veces quedaba cortada, pero creo que era parte de la experiencia que las canciones estuvieran como truncadas porque pues venían de las emisoras. Entonces era toda una proeza poder grabar una canción. Y también recuerdo que uno solía, cuando hacía esas grabaciones, marcar los cassettes. Desafortunadamente tuve un montón, pero ya no los tengo acá. Entonces uno le grababa canciones a los novios o los novios a uno, a los amigos, y se las escribía a mano, les hacía dibujos. Entonces era como una personalización de la música, que pues eran como una manera de comunicar la música de una forma mucho más personal, como de compartir la música con ese sello de uno mismo. cuando usábamos el micrófono para grabar a mi mamá, yo era muy chiquito, entonces en vez de tener una conversación así, como buen niño chiquito empezaba a gritar de un momento a otro, entonces todas esas cosas quedaron en la grabación. Después me tocó editar la grabación, era ponerse a escuchar el cassette, el punto donde yo gritaba, poner rec ahí para borrar el grito, solo calculando más o menos los 2 minutos del grito y después podía uno seguir con la grabación de la entrevista. Del MP3, uy, sí, me acuerdo que el primero que tuve fue uno de Apple, un iPod azul, y todavía sigo teniendo el recuerdo de que de nuevo, conseguir música era muy difícil, entonces uno se tenía que meter a bajar canciones piratas, obviamente se metía por ahí a la red y bajaba las canciones que ojalá fueran de buena calidad, y se demoraba bajándolas para meterlas al MP3.